Francesco Carella es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, con especialización en estudios europeos y en Derecho por el University College London. Cuenta con un máster en Política y Administración Pública, con énfasis en Migración y Desarrollo, otorgado por el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica. Desde junio del 2020 se desempeña como especialista regional en migración laboral y movilidad en la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Ha trabajado para la Organización Internacional de las Migraciones, la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Secretariado de la ONU en el Departamento de Asuntos Públicos sobre temas de gobernanza migratoria, migración laboral, derecho internacional de la migración, asilo y refugiados, migración y desarrollo, trata de personas, análisis político y coordinación interagencial. Hoy conversamos con él sobre gobernanza de la migración laboral, tendencias, desafíos y oportunidades. Así es, estábamos viendo un poquito del perfil profesional porque es extenso, son muchos años de experiencia involucrado en diferentes contextos socioeconómicos globales. Qué bueno tener a Francesco Carella aquí con nosotros conversando este fin de semana, y para la gente que sigue los contenidos en las plataformas digitales, pues está repitiendo, ¿no?, y consultando nueva vez todo esto que hemos conversado a propósito de migración laboral. Le conocí en una conferencia muy interesante que realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores en República Dominicana en la segunda semana de septiembre. Y bueno, ha sido una conversación interesante el plantear desde el contexto global, la historia, el origen, las responsabilidades, alcances de las diferentes agencias. Y en este caso particular vamos a iniciar con la Organización Internacional del Trabajo, porque hay mucho que hablar, hay mucho de dónde sacar datos, estadísticas, para que nosotros aquí en República Dominicana entendamos los procesos migratorios, primero históricos, globales, como una necesidad de movilidad por muchísimas razones, que también iremos compartiendo a través de cápsulas de información. Bienvenido. Muchas gracias. A este espacio. Un gusto. OIT. OIT. Bueno, sí, la Organización Internacional del Trabajo es una agencia especializada de las Naciones Unidas, cuyo mandato, como lo dice el mismo nombre, es el mundo del trabajo. Sin embargo, la OIT es mucho más antigua que las mismas Naciones Unidas porque fue creada en el año 1919 con el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Y algo interesante es que desde su creación, en 1919, la OIT tiene un mandato constitucional por la migración laboral y la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. En ese momento histórico, en Europa había muchos refugiados a causa de la Primera Guerra Mundial, precisamente, y entonces se creó por primera vez en 1920 la figura del Alto Comisionado para los Refugiados de la Liga de las Naciones en aquella época, y la OIT era la agencia que apoyaba a ese Alto Comisionado, al señor Nansen, para la integración socioeconómica de estas personas refugiadas en Europa, en los países a donde ellos llegaran. Luego también aproximadamente unas 3 décadas más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países europeos quedaron, o muchas ciudades, por lo menos europeas, quedaron destruidas. No había hombres europeos para reconstruirlas. Y entonces, por primera vez, la comunidad internacional, a través de la OIT, usó la migración laboral como medida para reconstruir realmente varias ciudades europeas. Y entonces en la OIT se adoptó un primer convenio de trabajo específico sobre personas trabajadoras migrantes. Y se facilitó así la llegada a Europa de personas trabajadoras desde el norte de África, Turquía y otros países, ¿no? La OIT, como agencia normativa de las Naciones Unidas, una de las competencias y tareas más importantes que tiene es de adoptar las normas internacionales del trabajo, como los convenios, que son tratados internacionales de derechos humanos, de derechos laborales en particular, que son negociados por los Estados miembros, como la República Dominicana y muchos otros, son 187 en este momento, representados por los gobiernos, las organizaciones empresariales del sector privado y las organizaciones sindicales de trabajadores. Esta es la peculiaridad de la OIT, su tripartismo, ¿no? Que es una característica única que tiene dentro de las Naciones Unidas. Usted menciona guerra, usted menciona la reconstrucción de varias ciudades, y esto toca la civilización humana.
desde que el mundo es mundo, desde que empezamos a construir. Estamos no solo hablando de ciudades, también murallas. Estamos hablando, bueno, de génesis que pudiéramos abordar en otras oportunidades. Ahora bien, cuando mencionamos esos acuerdos entre las partes, entre las naciones, ¿cómo se dan esas negociaciones? ¿Cómo la gente puede entender lo que cada país quita, pone, confirma, ratifica? Eso es importantísimo, casi hasta una clase de derecho. Pues sí, es importantísimo. Se trata de tratados internacionales que los Estados miembros de las diferentes organizaciones internacionales, como la OIT, las Naciones Unidas, etcétera, negocian en las sedes de estas organizaciones. Basándose en su propia realidad. Claro que sí, cada país representando su realidad nacional, sus intereses nacionales, adoptan esas normas internacionales negociadas y aceptadas por todos, pero luego para que estos tratados sean aplicables en los países, cada país tiene que ratificarlo a nivel nacional. En nuestro caso, el Congreso de la República Dominicana, no es lo mismo una recomendación que una sanción. Hablemos de eso. Sí, bueno, una recomendación y sobre todo, ya que estamos hablando de derecho internacional, de convenciones o convenios, ¿no? La diferencia principal es que una convención o un convenio, en el caso de la OIT, al ser un tratado vinculante de derecho internacional, debe ser ratificado primero por un país para que luego sea aplicable, porque vincula realmente al país una vez que ha sido asumida esa responsabilidad, ese compromiso por parte del país. En cambio, la recomendación puede ser aplicada, puede ser una orientación para la aplicación de un convenio o puede ser una orientación, unas directrices que el país decide asumir o no, por ejemplo, en la falta de un convenio, de haber ratificado el convenio sobre el mismo tema. Que generalmente van encaminados en la protección y garantía de los derechos humanos. En nuestro caso, todo el bloque de constitucionalidad está allí contenido en esos convenios internacionales que tienen categoría constitucional. Eso es importante que la gente lo sepa. No es que OIT u otras agencias hayan dicho, expresado, recomendado. No, es que está ratificado y tenemos que cumplirlo. Eso es importante. Tenemos que cumplirlo. Sí, también es importante tomar en cuenta que nada obliga a un Estado a ratificar un convenio. Una vez que se asume ese compromiso, pues sí hay que cumplir las responsabilidades, los derechos, según indica el convenio. Sin embargo, si hablamos de los convenios internacionales sobre trabajadores migrantes, por ejemplo, existen dos convenios de la OIT, el convenio 97 que mencioné antes, el convenio 143, y existe la Convención Internacional sobre Trabajadores Migratorios y sus familiares de 1990. Lo que ocurre es que realmente son instrumentos para facilitar la gestión, la gobernanza, decimos nosotros, de las migraciones internacionales, para proteger los derechos de las personas trabajadoras migrantes, también para facilitar que los empleadores del sector privado tengan acceso a los talentos, a la mano de obra que necesitan en el mercado nacional. Y en ninguna parte estos instrumentos de derecho internacional afectan el derecho soberano de un país de decidir a quién admiten en su territorio nacional y en su mercado de trabajo nacional. Claro, también. en su soberanía, como es término que, bueno, tanto hemos utilizado y no nos vamos a enfocar en el contexto actual porque esto es global y esto es histórico. Es necesario tener la conversación desde la academia, desde la ciencia, desde las organizaciones que tienen décadas velando porque estas cosas se cumplan. Hablemos de la diferencia, esa migración libre, la forzada. Sí, claro que sí. Y hay unas estadísticas que me sorprendieron, sobre todo con nuestros hermanos y hermanas venezolanos desde hace una década y cómo ha incrementado incluso a posicionarse en los primeros niveles de personas movilizadas de manera forzosa. Así es. Bueno, sí, empezando tal vez por las definiciones, sí. Siempre escuchamos hablar de refugiados y migrantes, y ahí sí es importante destacar que la palabra refugiado es un término jurídico que tiene una definición jurídica en el derecho internacional, como en la Convención de Ginebra sobre refugiados de 1951, en el caso de América Latina también en la Declaración de Cartagena, y para resumir y simplificar, realmente es una persona, un refugiado que tiene que salir de su país, que sale de
de su país por persecución, por un temor fundado de persecución, o también puede ser porque su vida, libertad, seguridad se ven amenazadas por razones como violaciones masivas de derechos humanos, conflictos internos y otros parecidos. Ahora, lo que ocurre es que estas personas no pueden regresar a su país de origen y por eso y no pueden acogerse a la protección nacional de su país de origen. Y por esa razón, la comunidad internacional, los países aledaños, otros países, le brindan lo que llamamos protección internacional. Los migrantes, en cambio, el migrante es un concepto que no tiene una definición jurídica en derecho internacional, pero la definición que solemos usar, que suelen usar los demógrafos en estadísticas, por ejemplo, es una persona que vive, que reside fuera de su país de origen, ¿no? Muchos migrantes se encuentran en otro país pues, buscando mejores situaciones económicas, mejores oportunidades de trabajo para ellos y sus familias, por ejemplo. Pregunta, Karela, ¿es la principal razón por la que las personas migran? Sí, de lejos, de hecho. Sabemos que según las últimas estimaciones internacionales de migración internacional y de trabajadores migrantes, aproximadamente un 68% de los migrantes internacionales en edad de trabajar son trabajadores y trabajadoras migrantes. Y por eso en la OIT, desde su creación, consideramos que la migración es una cuestión fundamental para la Organización Internacional del Trabajo, porque es una cuestión de trabajo realmente. Como les decía, la gran mayoría de las personas migrantes son trabajadores migrantes, pero también las personas que salen de sus países en un contexto de migración forzada, como los refugiados u otras personas desplazadas por la fuerza, también tienen impactos importantes en los mercados laborales, porque realmente la enorme mayoría de nosotros, de todas las personas, necesitamos trabajar. Por supuesto. Incluso si salimos de nuestros países por razones no vinculadas con el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, usted mencionaba antes nuestra región y el fenómeno venezolano de la migración o desplazamiento venezolano. Que unos años antes fue Siria, como usted lo decía en su conferencia. Así es, sí, precisamente digamos que la migración venezolana empezó con vehemencia a partir del año 2015-2016 y en poco tiempo se volvió el segundo desplazamiento más importante a nivel mundial. Primero pues fue segundo después del desplazamiento sirio, cuando luego se dio la crisis en Ucrania, pasó a ser segundo antes de Siria, pero por detrás de Ucrania. Y esto es importantísimo. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, Karela, porque me gustaría que la gente empiece a reflexionar y a interiorizar cómo, en el contexto de Primera, Segunda Guerra Mundial, cómo en Europa, Estados Unidos también recibe una gran cantidad de migrantes que hacen de este país y levantan este país. Y ahora, en el contexto histórico, político actual, como una situación que detona, que deriva en la situación actual de estos países, fíjense cómo ocupa de primero a segundo lugar, peldaño. Asuntos que también pudiera pasarnos a nosotros. Y ahí voy un poco con la palabrita que a mucha gente no le gusta, pero la voy a emplear, empatía. República Dominicana, que no queremos que sea así, mañana pudiera verse en una situación y estaremos también movilizándonos, como se movilizaron muchos dominicanos en la década 80 hacia los Estados Unidos. Lo dejo allí para que entendamos que pasa, se mueven, las concentraciones humanas se van movilizando y van cruzando fronteras. Hemos hablado también de la búsqueda de agua en el desierto. Hemos visto cómo se cruzan fronteras, todo norte hasta bajar a centro y luego irse otra vez a otros países. Es importante mencionar eso. Sí, claro. De hecho, siempre es importante considerar que los países tienen perfiles migratorios complejos. Realmente hoy en día todos los países son al mismo tiempo países de origen, de destino, de tránsito y de retorno de la migración, ¿no? Estaba hablando del caso de República Dominicana, que desde luego recibe migrantes, pero también es un país emisor de migrantes hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia otros países también de América Latina. Y en esta fase histórica es posible que un país sea más un país de destino
que de origen o viceversa, pero esto puede cambiar, muy rápidamente, ¿no? Vimos, como antes estabas mencionando el contexto, el desplazamiento venezolano, vimos el caso de Colombia, que durante décadas había sido casi exclusivamente un país de origen, de migrantes, de colombianos que salían hacia el exterior, que a partir de 2015, con la crisis en Venezuela, se volvió un país el principal país de destino para la migración venezolana. Y al mismo tiempo, realmente debido a este fenómeno, bueno, digamos desde un poco antes, hace unos 15 años, la migración internacional en América Latina y el Caribe ha crecido muchísimo, pasando en 15 años de 7 a 15 millones, lo cual la ha convertido en la región del mundo con el índice más alto de crecimiento de la migración internacional, ¿no? Buena parte de la cual es venezolana. Eso es importante mencionarlo porque nos movemos entre nosotros, latinoamericanos. ¿A eso nos referimos, Carela? Claro que sí, que sigue la emigración más tradicional, que ha sido, digamos, la migración desde América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos, Canadá, Europa. Sin embargo, sí tenemos, además de esa migración tradicional, también tenemos cada vez más migración dentro de América Latina, personas que se movilizan entre países de América Latina o el Caribe, como es el caso de los venezolanos, pero también puede ser el caso de cubanos que van a Ecuador, de haitianos que van a Brasil o a Chile, etcétera, ¿no? Y como bien decía usted antes, también vemos fenómenos migratorios verdaderamente continentales, personas que desde el Caribe llegan a América del Sur, luego cruzan casi todo Sudamérica, Panamá, Centroamérica y llegan hasta México y a veces Estados Unidos. Claro. Vamos a hacer la primera pausa publicitaria. Cuando estemos de regreso, conversamos sobre estadísticas, cómo andan los números. Y hay un tema que ustedes saben y le comento, a mí me interesa mucho, que es la mujer, las mujeres. Y esa transversalización de los temas de género también que tocan las poblaciones migrantes y el trabajo de las mujeres migrantes. Vamos a hablar de eso después de la publicidad. Ahora vamos a profundizar un poco más en esos números, en esas estadísticas. Yo recuerdo en una ocasión cuando realizábamos la producción de Así las Cosas, lo sorprendida al conocer datos sobre quiénes en República Dominicana habían estado creciendo en población y en ese mercado laboral, formal e informal, porque tendemos a solo escuchar, ver, leer la prensa y de lo que allí se publica, pues nos hacemos una idea y no. Hay muchas otras cosas que se están estudiando, las organizaciones, las diferentes entidades que trabajan con estos temas. A ver, vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de género también, ¿por qué no? De edades, de ocupaciones. Sí. Bueno, algo muy interesante es que a nivel global, ya les mencioné, en el mundo un 68% de la migración internacional en edad de trabajar está conformada por trabajadores y trabajadoras migrantes. Otra vez, a nivel mundial sí tenemos todavía una mayoría de hombres, es aproximadamente un 58% de hombres y 42% de mujeres trabajadoras migrantes. En ambos casos vemos que la población migrante tiene una participación en el mercado laboral mucho más alta que la población nacional. Y esto es aún más el caso con las mujeres. Y de hecho vemos que es gracias a la participación laboral de mujeres migrantes que en algunos países, pienso en el caso de Costa Rica, por ejemplo, las mujeres nacionales han tenido acceso al mercado laboral, porque han llegado trabajadoras migrantes que trabajan en el mundo de los cuidados, por ejemplo, entre otros el trabajo doméstico, el trabajo del hogar, y les permiten a las mujeres nacionales tener acceso a otros sectores del mundo del trabajo, ¿no? Así que eso me parece bastante interesante. ¿Qué ha podido estudiar la OIT con la formalización de esas mujeres, principalmente en cuidados, que es un tema que, bueno, ya estamos conversando con seriedad en muchos países, y aquí en República Dominicana ya se están realizando las políticas públicas para un ejercicio y una gobernanza positiva, decente de los cuidados? Claro que sí, digamos que cada vez más se reconoce el trabajo de los cuidados, incluyendo el trabajo doméstico,
como un trabajo de verdad. Y las personas trabajadoras del hogar, que realmente son en su enorme mayoría mujeres, son reconocidas como trabajadoras con los derechos laborales que tenemos los demás trabajadores. Protección social. Protección social, incluyendo una pensión, sí. Seguro por accidentes laborales, vacaciones pagas, días de descanso semanal, etc. Lo cual es fundamental, y vemos que es fundamental no solo para ellas, digo ellas porque son mujeres la mayoría, sino también, como decía, para otras personas que pueden asumir otras tareas, trabajar en otros sectores del mercado, al liberarse de las tareas domésticas, y también para las finanzas del Estado, porque son personas que contribuyen, ¿no?, a las cajas del Estado a través de sus contribuciones de seguridad social. Contribuciones que también estarían contempladas para las remesas que recibe República Dominicana, que usted lo planteaba en su conferencia como uno de los puntos que a mí particularmente siempre me llama la atención, porque sabemos que República Dominicana y su sistema económico, micro, macro, bueno, sí, tenemos desarrollo. Sin embargo, esas remesas son importantísimas para gran parte de la población y han crecido, sobre todo después de la pandemia. Entonces, quizás algunas de estas mujeres que se dedican a los cuidados, no hablando del caso dominicano, del caso latinoamericano. Sí, claro que sí. De hecho, República Dominicana en 2022 fue el país número 3 o 4 en las Américas en recibir el más alto número de remesas desde sus nacionales en el extranjero, ¿no?, que es en Estados Unidos, en Europa, etc. Y sí hemos visto que estas contribuciones financieras de la remesa pueden ser útiles para la economía del país, no solo de las familias, sino que la reciben, sino más allá del Entonces, país. podemos afirmar que OIT ya tiene los datos que aseguran que los cuidados en Latinoamérica se han ido regularizando, formalizando, que están protegidas estas mujeres, hablando de mayorías, o todavía es la minoría que ha podido conseguir este derecho. Bueno, queda mucho por hacer. Lo que sí vemos es que yo antes les estaba hablando de los convenios sobre trabajadores migrantes. Hay un convenio de la OIT, el 189, que es sobre los trabajadores y trabajadoras domésticas, ¿no? República Dominicana es uno de los países que lo ratificó, recientemente. Asumió ese compromiso y ahora está tomando los pasos para aplicarlo e implementarlo. Tenemos algunos países en la región que son buenos ejemplos porque ratificaron un poco antes que República Dominicana y ya han estado implementando las medidas de aplicación del convenio, como es el caso de Uruguay, que fue el primero en la región, el caso de Costa Rica también, que han realizado muchos pasos adelante en términos de aseguramiento social de las trabajadoras del hogar, en términos de negociación de un salario mínimo para las trabajadoras sociales, ¿no? U horas máximas de trabajo horas también. Máxima, día de descanso semanal, etc. Y eso es fundamental hacerlo, y hacerlo de manera, digamos, exigiendo los mismos derechos y las mismas obligaciones para todos los trabajadores, todas las trabajadoras, tal vez en este caso, independientemente de su nacionalidad. Claro, claro. ¿No? Porque eso es un principio fundamental para nosotros, la no discriminación, la igualdad de trato y de oportunidades, porque es lo que nos permite prevenir que al haber trato desigual entre trabajador nacional y trabajador extranjero, luego pueda crearse lo que algunos llaman competencia desleal, que puede hasta llevar a que se generen tensiones entre trabajadores nacionales y trabajadores extranjeros, ¿no? Es lo que los investigadores o los profesionales llamamos de dumping social, pero que realmente en la vida de todos los días algunos trabajadores dicen que se trata de competencia desleal. Y eso es porque algunas personas, como algunas personas migrantes, trabajadoras en la informalidad, tal vez con estatus migratorio irregular, no tienen acceso a un trabajo con los mismos derechos que el trabajador nacional. ¿Qué es lo que deberíamos apuntar todos y todas? No aprovecharnos de esa migración irregular, sino hacer que se cumplan las reglas para el local, el que viene de tránsito o el que permanece en República Dominicana hasta tanto su situación migratoria pueda ser regular. Que eso es importante también mencionarlo. Y las demás actividades económicas de esta población migrante laboral. Sí, vemos que a nivel internacional la gran mayoría
de la población trabajadora migrante se desempeña en el sector de los servicios, ¿no? Que incluye, ¿no?, todo tipo de servicios, desde los restaurantes, el comercio, pero también los cuidados, incluyendo el trabajo doméstico, y por eso vemos una mayoría de mujeres en ese sector. También hay muchos en la industria y en la agricultura, y esa es una característica bastante fuerte en los países de América Latina y el Caribe. Pero realmente algo, si volvemos tal vez a la situación de la migración venezolana en la región, una de las características que más me sorprendió cuando vi las cifras es que, en primer lugar, la mayoría de las personas migrantes venezolanas son mujeres. Ya estamos en casi un 52% de mujeres y 48% de hombres. Que estas personas están en su gran mayoría en edad de trabajar y en edad productiva, o sea, en edad reproductiva y edad de trabajar, entre 20 y 40 años, y que también tienen niveles de educación superior más altos que los de los hombres migrantes venezolanos, ¿no? A pesar de esto, o sea, son un recurso, una oportunidad enorme para las economías de los países que las hospedan. Sin embargo, tienen bajos niveles de colocación laboral, tienen menos acceso a trabajos, a empleos. Cuando sí trabajan, tienen ingresos mensuales más bajos que los ingresos de los hombres migrantes, y también tienen condiciones laborales mucho más precarias. Y eso es bastante paradójico, si quiere, debido a su edad, su educación, pero hemos visto que sufren de una triple vulnerabilidad, por ser mujeres, por ser migrantes y por ser trabajadoras. Esto es importantísimo, sobre todo para aquellas personas que, desconociendo los datos, esos datos que se levantan, esas investigaciones, aún mantienen la frase de ¿qué más quieren las mujeres? Las mujeres quieren igualdad. Las mujeres quieren no ser discriminadas por ser mujeres, no quieren ser forzadas a situaciones que vulneran su dignidad, violaciones, acoso laboral, todo lo que ustedes conocen y lo que no conocen, porque la trata de personas, por ejemplo, que es un negociazo a nivel internacional que lamentablemente afecta también a niñas, niños, adolescentes, en el caso de las mujeres, por a veces estar en condición irregular, pues la sufren por partida triple. Y eso hay que seguirlo mencionando, Carela. Sí, así es. O sea, es una realidad. Sí, a lo largo de la experiencia migratoria, desde que están en su viaje, en tránsito hacia el país de destino, sufren de acoso, de violaciones de todo tipo, hasta los delitos, ¿no? Las formas más graves que constituyen delito, como usted mencionó, la trata de personas, el trabajo forzoso. Una vez llegadas al destino, en muchos casos, si llegan con una familia, por ejemplo, y el proceso de regularización migratoria tiene un coste, en algunos países tiene, en otros no, entonces lo que vemos es que en muchos casos las familias prefieren regularizar al hombre mayor, al jefe de hogar, digamos, para que él pueda salir a la calle, trabajar, y la mujer se queda en la casa con los niños y ellos no se les regulariza. Y eso causa que los niños no puedan ir a las escuelas, causa que ellas no salgan a trabajar, lo cual realmente refuerza la división tradicional sexual basada en género del trabajo, ¿no? O sea, que la mujer se queda en la casa con las tareas domésticas mientras que el hombre sale a trabajar, y eso es lo que ha creado esos mayores niveles de desempleo que mencioné antes en las mujeres, de subempleo. Esa es otra cuestión muy importante en el caso de la migración venezolana, y muchos otros son personas con altos niveles de formación, ya sea formación técnico profesional, formación superior también, pero que en muchos casos no se reconocen esas competencias que tienen, o como títulos formales o competencias adquiridas en el trabajo. Y por lo tanto vemos, por ejemplo, a médicos y enfermeros que trabajan como repartidores de alimentos y cosas por el estilo, ¿no? Que es un desperdicio. Han emprendido negocios, también. Muchas de ellos, incluso aquí en República Dominicana. Les abrazo y les felicito, porque digo que la capacidad creativa y de trabajo que han tenido con sus familias les ha hecho progresar de una manera relativamente corta, o sea, rápida, y eso hay que saludarlo, porque empezar de cero para nadie es fácil, en ninguna nación es fácil. Sin embargo, si le colocamos a su disposición las herramientas necesarias para que se estabilicen, para que puedan avanzar hombro a hombro
con una población pueden llevar un poquito menos de peso, porque peso siempre vamos a llevar siempre. Y somos humanos que estamos moviéndonos en todas partes. Hoy le toca a ellos, a ellas, mañana me toca a mí. Quién sabe, hablamos un día del caso canadiense y tantos jóvenes que se han ido a buscar otras oportunidades, a veces mejor calidad de vida o un futuro de mayor seguridad para sus hijos e hijas. O sea, es diferente porque el sistema de puntaje es distinto a quienes se van, por ejemplo, a Estados Unidos. O sea, que son realidades muy diferentes. Así es, sí, y realmente son diferentes maneras de abordar la gobernanza de la migración laboral, ¿no? Porque están las personas que se desplazan por la fuerza, sin poder planificarlo muchas veces, y están las personas que hacen una decisión calculada de emigrar para buscar mejores oportunidades para ellos, para sus familiares, y ahí el sistema del país de acogida o de destino es el que define cómo se va a llegar. Está el sistema de puntos, por ejemplo, como el caso de Canadá que usted mencionó, sí. Y hay otras formas también, pero es muy importante que haya una observación para la migración laboral, una observación del mercado laboral en el país de destino para poder definir dónde están las necesidades del sector privado, de los empleadores, y tal vez enfocar la migración laboral planificada, regular, ordenada, hacia esos sectores, ¿no? Y para que eso ocurra, algo que nosotros siempre decimos es que la coherencia entre políticas es fundamental para que la migración laboral funcione. Todas las instituciones, los ministerios que allí convergen, claro. Claro que sí, el trabajo, empleo, migración, protección social, educación y formación profesional, que haya consulta, que haya coordinación y que desde luego también se pueda consultar con otros actores importantes de la sociedad, de los mercados laborales, como son el sector privado, los empleadores, como son los representantes de los trabajadores o sindicatos, porque solo así, viendo las perspectivas y visiones de cada uno, incluyendo al sector privado, al trabajador nacional, solo así es como prevenimos las tensiones, fricciones entre migrantes y nacionales y es como también fomentamos una mejor integración socioeconómica de las personas migrantes y más cohesión social entre migrante y nacional, que es fundamental para que nuestras sociedades puedan vivir en armonía realmente. Claro, vamos a la pausa publicitaria. Cuando estemos de regreso concluimos con otras recomendaciones, pues ya empezamos con algunas. Quédense ahí. Antes de continuar con esas recomendaciones ya a modo de conclusión, no podemos desaprovechar su presencia aquí, Karela, para hablar de esos vacíos y fragmentación de los acuerdos regionales de integración. Importante que la gente sepa que hay algunos mecanismos que tiene también República Dominicana a su disposición y cómo han avanzado los países o cuáles serían esos mejores ejemplos en las Américas para ir detrás de esas buenas acciones. Bueno, sí, es cierto que existen algunos bloques regionales que han querido avanzar en el tema de movilidad intrarregional, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Sudamérica, en el caso de Mercosur, donde hay una residencia Mercosur, cualquier ciudadano de un país miembro o país asociado de Mercosur puede decidir ir a otro país y solicitar una residencia para empezar de 2 años, que luego puede ser extendida. Y con esa residencia puede estudiar, puede emprender, puede trabajar. También en Sudamérica tenemos el caso de la Comunidad Andina de Naciones para los países andinos, que tiene un estatuto migratorio andino, que es comparable por lo menos al de Mercosur. Y está CARICOM. CARICOM en el Caribe permite movilidad entre los miembros de CARICOM para algunas categorías de trabajadores. 11 categorías. Sí, 11 categorías en este momento, pero ha habido recientemente, hace un par de meses creo, un compromiso de parte de los presidentes de los países miembros de CARICOM para llegar a la plena movilidad laboral dentro de este sistema. Es una meta muy ambiciosa porque, si no me equivoco, lo quieren alcanzar para 2024-2025 y ojalá se logre consolidar. ¿Qué tiempo le permitiría? No, les permitiría simplemente llegar a otro país e instalarse a vivir con un derecho de residencia y de trabajo en otro país. No el permiso de los 2 años. No, creo que esos detalles quedan por definir, porque ahí ha habido
un compromiso de los jefes de Estado y de gobierno. Ahora ellos habrán puesto a trabajar a sus jurídicos, a sus funcionarios para definir esos detalles, ¿no? Importante. Claro, esas cosas siempre demoran, así que vamos a ver para cuándo se alcanzará. Ojalá sí se alcance. También tenemos el caso del SICA en Centroamérica, incluyendo la República Dominicana, que es otro espacio de integración regional, pero donde la movilidad de personas no ha avanzado mucho todavía, ¿no? Podríamos hablar también del caso de NAFTA para los países de Norteamérica, como México, Canadá y Estados Unidos. Tampoco tiene movilidad de personas o de trabajadores. Tiene otros mecanismos de integración, como el comercio, por ejemplo, más no la movilidad. Yo creo que realmente es una decisión soberana de los estados considerar y decidir sobre qué quieren enfocar su integración regional, ya, que forma parte comercio. del modelo de desarrollo. Muchas veces se empieza con el comercio y después para llegar a la movilidad de personas, trabajadores, ciudadanos, etcétera, pues hace falta, desde mi perspectiva, que se haya construido mucha confianza entre los países, ¿no? Claro, claro. De esas oportunidades, entonces, hablemos ya casi concluyendo. Sí, bueno, realmente vemos que las personas trabajadoras migrantes y refugiadas aportan mucho a los países, aportan en términos de sus competencias. Vimos que en el caso de algunos de ellos, hoy hablamos del caso de los venezolanos, por ejemplo, tienen competencias, títulos, habilidades, que en algunos casos más altos que los de los nacionales de los países a donde llegan. Y es una lástima no aprovecharlas, ¿no? Sobre todo cuando pueden ser complementarias y no en competencias con los talentos nacionales. Claro. También son personas que es importante que puedan participar de la vida y de la economía de los países con una condición migratoria regular y formalidad en el empleo, porque así es como contribuyen, no solo con sus talentos, sino pagando sus impuestos, por ejemplo. Claro. También dinamizan la economía porque ellos invierten o por lo menos gastan en la economía nacional y en algunos casos también emprenden e invierten. Es importantísimo tomar en cuenta el asunto de las recomendaciones, porque si bien nosotros tenemos una mesa que está trabajando estos temas, que allí se unen los ministerios, que se unen las direcciones y bueno, las autoridades que están creando las políticas públicas para la buena gobernanza en materia de migración laboral, también hay otras oportunidades que pudiera quizás recomendar al Estado Dominicano o al Caribe. Bueno, digamos que desde la perspectiva de los mercados laborales, que es lo que más trabajamos en la OIT, algunas recomendaciones muy importantes tienen que ver con los sistemas públicos de empleo, por ejemplo, los que empezaron como bolsas de empleo para la población, pero que luego han ido asumiendo otras funciones también. Esos sistemas, servicios públicos de empleo en muchos países de América Latina y el Caribe están algo débiles, hay que fortalecerlos, hace falta que los jóvenes, tanto nacionales como migrantes, al finalizar su formación profesional, universitaria, lo que sea, puedan acudir a un servicio público de empleo sabiendo que los va a vincular con la oportunidad de empleo decente que más les corresponde, ¿no? Y todavía no estamos ahí. Pero esos servicios públicos de empleo, desde nuestra perspectiva, pueden constituir una ruta muy importante hacia la formalización del empleo. Y sabemos que la formalidad del empleo es una prioridad para la región, tanto para nacionales como para trabajadores migrantes. En términos culturales, deberíamos profundizar más en esos beneficios que recibiríamos si formalizamos, si nos quitamos un poquito ciertos prejuicios que no conversamos sobre eso en la entrevista, pero están allí. ¿Usted considera, en base a su experiencia de tantos años en tantos países, que eso contribuiría a una mejor gobernanza? Sí, yo creo que sí, o sea, un debate más objetivo y basado en datos, en evidencia, siempre contribuye, ¿no? Efectivamente, en los últimos años vemos cada vez más que la narrativa sobre la migración en nuestra región no es tan positiva. Sin embargo, cuando yo veo estudios que han hecho recientemente en el Banco Interamericano de Desarrollo, con su observatorio ciudadano sobre la migración, vemos que el vínculo entre migración e inseguridad, por ejemplo, no es tan fuerte como a veces uno pensaría leyendo lo que sale en algunos medios de comunicación, en las redes sociales. Países, no solamente República Dominicana. Para muchos países. Esto es un fenómeno por lo menos regional, no sé si me atrevería a decir global,
pero yo lo veo en casi todos los países de América Latina y el Caribe. Pero claro, viendo los datos, los vínculos entre migración y seguridad no son tan fuertes, ¿no? En cambio, nunca se habla de los aportes que hacen las personas migrantes a las economías, como lo que mencioné antes, sí, claro. ¿no? Para las mujeres nacionales en el mercado de trabajo, por ejemplo, las inversiones en la economía nacional, los emprendimientos, los aportes en términos, mire, las contribuciones del personal médico migrante venezolano durante la pandemia de COVID-19 en la respuesta de primera línea a la pandemia fue enorme. O las contribuciones que hicieron los trabajadores venezolanos en todos los países latinoamericanos como trabajadores de reparto de alimentos, de medicamentos, cuando algunos de nosotros podíamos, como privilegiados, realmente continuar trabajando desde la seguridad de nuestros hogares, de nuestras casas. Había trabajadores que en la calle repartían comida, repartían medicamentos, y muchos de ellos eran trabajadores migrantes y refugiados. Pero estas cosas no las destacamos en los debates públicos. Eso seguimos insistiendo en que debe ser motivo de conversación profunda para todas las partes, los datos, o sea, hablar con sinceridad, objetividad sobre qué aportan y cómo el país se estaría organizando para exigir, para calificar, para permitir algunos procedimientos, porque obviamente, ¿verdad?, está el tema de soberanía y demás. Sin embargo, ya otros países han conseguido establecer ese sistema cerrado, un sistema un poco más exigente para lo que necesiten el mercado laboral puntualmente en ese momento. Caso que usted mencionaba, tocábamos grosso modo de Canadá. Francesco Carela, gracias por estar con nosotros en esta conversación. Ha tenido una conferencia interesantísima en República Dominicana. Le pueden seguir en las redes sociales. Estamos colocando en pantalla el usuario porque tenemos que escuchar y seguir hurgando en los estudios que hace tanto la OIT como otras agencias para comparar cómo está nuestro país con otras naciones que podemos emular de lo positivo, porque ciertamente estamos avanzando. Yo no quiero ser pesimista y decir que estamos retrocediendo en materia de derechos, no, me gusta pensar que avanzamos. Y para eso, pues hay que continuar hablando de los temas importantes. Especialista en migración y en movilidad laboral. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Agradecemos el tiempo compartido por Francesco Carela, especialista en migración laboral y movilidad de la Organización Internacional del Trabajo, al igual que todo el material que ustedes vieron durante la edición de esta entrevista.